¿Cómo están? Mi nombre es Alexandra Rátiva, para quienes nos ven por primera vez. Soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y venimos realizando un ciclo de conferencias virtuales enfocadas a las personas que hacen parte cercana de alguien que tiene un problema de adicción, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien cercano y que de una u otra manera su consumo, su estilo de vida nos haya estado afectando o simplemente estemos interesados en la manera en adquirir conocimientos y en la forma de ayudarle a esta persona que está pasando por problemas debido a su consumo. Bienvenidos, estamos una semana más ya en este mes de agosto, tiempo de cometas, tiempo de frío en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos a todos los que nos ven por primera vez. Hacemos extensiva esta invitación para que este video, esta información le lleguen a muchas otras personas que seguramente también están interesados en adquirir herramientas y habilidades para comprender la enfermedad adictiva y para comprender la codependencia, en qué consiste, cómo funciona y cuál es nuestro rol en medio de la enfermedad adictiva. Por eso les solicitamos que quienes nos estén viendo divulguen y transmitan esta información a otras personas de su sistema familiar o de amigos para que también adquieran herramientas y habilidades. Quienes nos ven por primera vez, pues les contamos que estamos en un ciclo de conferencias relacionadas con el tema de codependencia. Nos pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, Fundación Fundar. Este es nuestro segundo ciclo relacionado con codependencia. El primero tuvo que ver o fue enfocado en los pasos de Al-Anon o Codependientes Anónimos, los 12 pasos. Y pues ahora estamos trabajando toda la definición, los conceptos, el origen, las raíces, las dificultades y cómo se ve en acción la codependencia. Y pues por supuesto que este es como una información básica para que ustedes en la psicoterapia ya con sus terapeutas de cabecera trabajen esta información que obtienen aquí en las conferencias de familia. Quienes tengan dudas, inquietudes, pues no duden en comunicarse con nosotros, comunicarse a la fundación. Nosotros tenemos página de Facebook, canal en YouTube, el teléfono fijo, el celular. No duden en comunicarse con nosotros para aclarar cualquier duda que tengan, si necesitan asesoría, acompañamiento, si su familiar aún no es consciente que necesita la ayuda y no desea participar de un proceso psicoterapéutico, empiece por usted. Yo siempre les hago esa invitación. No espere a que su familiar quiera, porque en verdad tal vez tienen que pasar cosas muy delicadas para que su familiar tome conciencia y quiera recibir ayuda. Empiece por usted. Es la mejor manera de verdaderamente poderle ayudar a su familiar, capacitándose usted y cambiando usted. Siempre esperamos a que el otro cambie, pero la insignia aquí es: primero cambie usted. En la medida en que usted puede cambiar, seguramente va a ser un ejemplo para el otro, un modelo, y va a poderle exigir también al otro, poderlo ver de una manera diferente, desacomodarlo de su enfermedad o simplemente rehacer y reorganizar su vida, teniendo en cuenta que ya ha comprendido en qué consiste esto a lo que usted se enfrenta. Porque tenemos muchas creencias erróneas, muchas ideas que no falsas acerca de lo que es la adicción y la codependencia. Pensamos que porque es un familiar nuestro, tal vez en primer grado de consanguinidad, o nuestra pareja, necesariamente tenemos que estar disponibles el 100% del tiempo, y en realidad lo que necesitamos es aprender a amar diferente para poderle ayudar a ese otro que está en dificultad. La semana pasada hablamos acerca de la dificultad que tenemos los codependientes para asumir la realidad tal cual como es, para ver nuestra realidad. En otras charlas anteriores hablamos sobre la autoestima y sobre los límites. Hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante, que ya quizás hoy nos toque fibras más internas. Pues todos tocan fibras internas, pero este ya tiene que ver con algo puntual, que es la dificultad para reconocer y para satisfacer las propias necesidades y deseos. ¿Cómo así? ¿Sí?
no, digamos que las personas que hemos desarrollado codependencia, las personas que estamos alrededor de alguien que ha generado una adicción y tenemos toda esa sintomatología de codependencia activa, que nos comportamos de manera codependiente, se nos dificulta primero reconocer y luego satisfacer las necesidades y deseos. Aparentemente lo hacemos, ¿no? Pero si vamos a mirar a más a profundidad, con mucho más detalle, vamos a darnos cuenta que no es así. Lo primero que vamos a hacer hoy es identificar qué es una necesidad y qué es un deseo, ¿sí? Vamos a comenzar por las necesidades. Tanto las necesidades como los deseos son realmente nuestra responsabilidad. Nadie tiene que identificar ni satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, no es obligación de nadie, sino de nosotros mismos, esa necesidad. Las necesidades pues realmente están enfocadas en lo que se requiere para vivir, ¿sí? Para sobrevivir. Son aquellas situaciones, aquellas acciones o conductas que necesitamos para sobrevivir. Necesitamos, o sea, casi que son mandatorias, obligatorias. Y los deseos pues simplemente tienen que ver con algo que nos genera placer, algo que nos genera satisfacción, algo que es un motivador. La primera parte, pues lo que les decía al inicio, vamos a trabajar acerca de las necesidades. Las necesidades básicas están relacionadas con el tema de supervivencia, es decir, la comida, el sueño, el sexo, respirar, tener vivir en un ambiente, digamos que digno, con calidad. Esas serían como las necesidades que se nos vienen en la cabeza a primer momento, las necesidades básicas de supervivencia, pero resulta que también hay unas necesidades en las que necesitamos a los otros. No solamente no las podemos satisfacer nosotros solitos, yo con yo, sino que necesitamos el interactuar, el vincularme con otro para lograr satisfacer esa necesidad. Como les decía, las necesidades tienen que ver con la comida, con la casa, con la habitación, ¿sí? El lugar de vivienda, con la ropa, con la atención médica, con la atención psicológica, con la atención odontológica, con la nutrición física, con la nutrición emocional, con el sexo, con el manejo de los recursos económicos, ya sea para ganar dinero, para administrar dinero, para ahorrar, para gastar, para presupuestar, para invertir. En general, esas son como las necesidades básicas que tenemos, que son importantes y vitales. Hay unas de esas, como la nutrición física y la nutrición emocional, que requieren del acompañamiento de otro, de la vinculación con otro. Digamos que son necesidades con dependencia. Cuando somos pequeñitos, por supuesto que las necesidades con dependencia son mayores, porque recordemos que de los seres vivos, los seres humanos, somos quizás los de la especie que mayor vulnerabilidad o debilidad tiene al nacer. Requerimos completamente, absolutamente, de la ayuda de un cuidador o de un protector, ya sean los papás, ya sean los abuelos, o un padre sustituto, o un personal de salud. A medida que nosotros, en la medida que estamos pequeños, pues requieren que alguien nos vista, alguien nos alimente, alguien nos cuide, alguien nos proteja, nos dé un ambiente adecuado. Y a medida que vamos creciendo, la idea sería que este cuidador, esta persona que está alrededor nuestro, nos vaya enseñando cómo nosotros mismos ir satisfaciendo esas propias necesidades. Y a medida que vamos creciendo, pues la gran mayoría las vamos a poder hacer nosotros mismos. Cuando llegamos a la adultez, la idea es que esas necesidades las atendamos nosotros mismos. Como les decía, hay unas necesidades que son con dependencia. Necesitamos a otro, pero no quiere decir que el otro tenga que adivinar cuáles son mis necesidades, sino que yo pueda saber identificar qué es lo que yo necesito y buscar a la persona indicada y poder comunicar
asertivamente lo que yo necesito, ¿no? Tiene que ver con la nutrición física, es decir, el cuidado de mi cuerpo, la forma en la que me alimento, si hago ejercicio, si me protejo, no me expongo a a situaciones de riesgo que pongan en peligro mi integridad física, si me alimento adecuadamente, si hago ejercicio, si me visto de la manera apropiada o correcta, ¿no? Tiene que ver con eso. Y la nutrición emocional tiene que ver con el tiempo, con la atención, con el cuidado, con la orientación que otros me den, a mí me ofrezcan a mí, el tiempo, la atención, la orientación, el cuidado que otros me ofrezcan a mí, es decir, que yo me pueda sentir importante, valioso, querido, amado, cuidado por otros, ¿no? Bueno, debemos aprender que hay que diferenciar varias cosas con respecto a las necesidades. Lo primero es que vamos a conectar un poquito la sesión anterior en donde yo les decía que tenemos dificultad para asumir la realidad tal cual como es o con moderación, ¿no? Para poder identificar la realidad. Tal vez ahora en estas épocas en donde está muy de moda lo fit, de la buena alimentación, el hacer mucho ejercicio, el tener un cuerpo escultural, realmente la conexión que hay entre la dificultad para ver la realidad tal cual como es, poderme observar como yo soy en mi integridad física, y la conexión que hay con la dificultad para reconocer y satisfacer las propias necesidades y deseos, se combinan en ese aspecto. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado de miles de maneras que tenemos que alimentarnos bien, pero no lo hacemos, que tenemos que hacer ejercicio, pero no lo hacemos. Viene precisamente esa desconexión de la realidad, o sea, eso es para otros y yo no soy tan consciente que eso también aplica para mí, y lo importante y lo valioso que es tener buenos hábitos o tener nutrición física para nosotros mismos, ¿no? Entonces estamos desconectados de la realidad, tal vez eso es para otros, pero para nosotros no. Para nosotros no es tan importante, tal vez ver bien alimentado, bien cuidado, bien protegido a nuestros familiares, a nuestras personas cercanas, a las personas que queremos, es primordial, pero para nosotros no lo es, ¿no? Para nosotros, como vivimos en función un poco de los demás, está bien para los demás, pero para nosotros no. Y recuerden que tal vez hemos experimentado, crecido en ambientes disfuncionales en donde de pronto ni las buenas alimentaciones, ni las prácticas del deporte, ni el cuidado personal se dan. Entonces, por supuesto que eso no está dentro de nuestro repertorio. Entonces, no parece importante, parece una pérdida de tiempo, no hemos desarrollado el hábito, no estamos conectados con nosotros. Digamos que, adelantándome un poquito, el deseo sí será tener un cuerpo escultural, pero no, la necesidad realmente no está incluida dentro de nosotros de la manera correcta. La necesidad de tener una buena salud, ¿sí? La importancia y conectarlo con la realidad, con el aquí y el ahora, de por qué es una realidad y una necesidad mantener un buen estado de salud, no solo física sino emocional. No porque esté de moda, sino porque realmente interioricemos lo importante y valiosos que somos. Y digamos que modificar ese patrón es bastante difícil, por eso nos toca con mucho cariñito, con mucho amor, con la compañía seguramente de un profesional, de un grupo de apoyo que nos ayude a ver, porque estamos tan desconectados de nosotros mismos que no alcanzamos. Sí, nosotros podemos decir, claro, sí es importante alimentarnos bien, sí, chévere hacer deporte, pero realmente no es una motivación interna algo que consideramos totalmente importante, valioso, de primera mano, que debe estar ahí por nosotros, por nuestra salud, sino muchas veces por aparentar y no realmente por el valor que eso tiene para nuestras vidas. Bueno, decimos que lo primero es reconocer que hay necesidades, digamos que se necesitan satisfacer en conexión con otra persona, ¿sí? Ya sea física o emocional. Además que debemos saber
otra cosa que es muy importante es que esas necesidades nosotros debemos reconocer cuáles son y pedir y buscar la persona correcta o las personas correctas que nos ayuden a satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Porque como desconocemos cuáles son nuestras necesidades, pues no las pedimos y nunca las satisfacemos. En ocasiones sí sabemos cuáles son las necesidades que tenemos, pero no buscamos a las personas correctas, sino el primero que aparezca, cualquier voz me sirve. Yo estoy, en este momento recuerdo en algún momento escuchar a alguien que me decía, es que yo realmente me contento con muy poco, ¿sí? Con cualquier cosita que me den, a mí me satisfacen muy fácil con cualquier cosa. Y entonces pues no se trata de eso, no se trata de ser muy exigente, pero tampoco que cualquier cosa lo satisfaga a uno, porque ahí sí, como siempre les he dicho, cuando a uno cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Y entonces, pues precisamente por eso es que rotan por nuestras vidas tantas personas, porque cualquier persona sirve, y realmente no es así. Luego al principio la fantasía de que sí me va a servir porque me cumple como las fantasías inmediatas, me hace sentir feliz con muy poquito, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que realmente lo verdaderamente importante queda por fuera, ¿sí? Cuando me doy el siguiente paso, cuando paso de lo superficial a lo profundo, ahí ya no encontramos tanta conexión. Entonces siempre hay que saber buscar la persona indicada y correcta. No todo el mundo sirve para todo, ¿no? Además, identificar que es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de nadie adivinar lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros deseamos. Y además de eso, no es responsabilidad de nadie ni adivinarlo ni resolverlo. Entonces, si yo lo que necesito es un abrazo, si yo lo que necesito es finalmente unas palabras de apoyo y de cariño, si finalmente yo lo que necesito es un reconocimiento positivo por mi esfuerzo y mi trabajo, mi dedicación, pues no voy a estar esperando a que de la nada las personas que me rodean me lo vengan a decir, ¿no? O estar esperando a ver en qué momento ellos me van a dar eso que yo necesito. Yo tengo que tener claro qué es lo que yo necesito, si realmente lo que yo necesito es tiempo, si realmente lo que yo necesito es atención, si realmente yo lo que necesito son muestras de cariño o una orientación, un señalamiento también. Pues finalmente yo debo tenerlo claro y pedirlo, ¿sí? Pedirlo, buscar a la persona indicada. Si yo me siento perdido, si me siento confundido, no voy a esperarme aquí, a sentarme aquí a ver quién llega a darme un consejo o quién llega a darme una orientación. Si yo lo que siento es que no me siento querido, no me siento apreciado, pues finalmente no me espero a que los miembros de mi familia vengan y que en cualquier momento se les ocurra venirme a decirme que me quieren y que me aman, o que me hace falta, o que no estoy recibiendo de parte de ellos esto. Pues porque si ellos no lo conocen, no lo saben, pues seguramente nunca me lo van a dar. Y entonces no me voy a ir a buscarlo a otra parte. Lo que debo hacer, un acto responsable, es precisamente reconocer qué es lo que yo necesito, comunicarlo a los demás, a las personas que me rodean. Y pues si realmente ya no se obtiene, pues tendremos que tomar otras medidas, pero ese es los pasos, ¿no? No, la gente no nos tiene que adivinar, ¿no? Tampoco nos tienen que, si entonces yo los cuido y los amo mucho, me tienen que devolver en la misma medida, porque así no funcionan las cosas, ¿no? No siempre nosotros damos, pero nunca, eso no quiere decir que nos tengamos que recibir en la misma medida. Es simplemente ser consciente de qué es lo que nosotros necesitamos, de qué es lo que nosotros deseamos, poderlo manifestar y ser responsables de cómo resolverlo. Si definitivamente la persona que está con nosotros es muy apática, muy negligente, muy bloqueada totalmente emocionalmente, y finalmente nunca nos va a hacer sentir ese cariño, ese aprecio, pues ya tendremos que tomar también una medida, ¿no? Pero somos nosotros los responsables de eso. Entonces no vamos a vivir toda la vida esperando a ver cuándo es que el hombre le va a dar por abrazarnos, cuando eso nunca va a suceder, y menos si no se lo vamos a decir, no le vamos a hacer caer en cuenta de lo que necesitamos. Otra de las cosas que es importante reconocer es que debemos también aprender a satisfacer las necesidades de otros.
porque no es solamente que me den, sino yo dar, ¿no? ¿Cómo satisfago esas necesidades de manera correcta, pertinente, en el momento adecuado y y las circunstancias correctas? Porque recuerden que a veces somos también exagerados, ¿no? Y entonces medio nos dan un poquito de cariño y nos desbordamos en cariño, en amor, en cuidado hacia esa persona, dando de más, asfixiando, y entonces tampoco se trata de eso. En el momento adecuado y en las circunstancias correctas, ¿no? Es dar y también recibir. Ahora, con relación a los deseos, digamos que lo que yo les decía, los deseos básicamente giran en función a esos anhelos, a esos sueños, a eso que me genera placer, satisfacción en mi vida. Podemos dividirlos en dos clases, los pequeños y los grandes. Los pequeños son esas preferencias, esas cosas que yo elijo, que no son imprescindibles para vivir, pero que sí me generan placer, que me generan gusto, que me generan satisfacción inmediata. Y los grandes son los deseos grandes, por decirlo de alguna manera, son estos que le dan a nuestra vida una dirección general, aportan un sentido de realización, tienen que ver con lo que yo quiero ser. Quiero ser psicóloga, quiero ser arquitecto, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero viajar por el mundo. Entonces los deseos grandes, recuerden, son los que le dan a nuestra vida dirección, una dirección en general, para dónde voy, qué quiero ser, qué quiero lograr, cuáles son mis proyectos y mis sueños, y aportan realización, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan muy claro, necesidades y deseos. Bueno, ¿cómo se ve en acción esta dificultad para asumir, para reconocer y movilizar esas necesidades y esos deseos? Se ven en acción de 4 maneras. O sea, la dificultad, ¿de qué manera se puede presentar la dificultad? La primera es que soy demasiado dependiente. Desde pequeñito, mi familia y mi hogar me sobreprotegieron, no me permitieron desarrollar habilidades y estrategias para satisfacer mis necesidades y mis deseos. Para reconocer, ni siquiera me enseñaron la diferencia que hay entre una necesidad y un deseo. Entonces, todo el tiempo me daban todo lo que yo quería, no me permitían que me hiciera falta nada. Yo tengo, en muchas ocasiones sí se tiene claro cuál es la necesidad y cuál es el deseo, y en algo otras no. Pero cuando se tiene clara esa necesidad y ese deseo, es otro quien me satisface esas necesidades y esos deseos. Es decir, no soy yo mismo el que poco a poco voy logrando satisfacer esas necesidades. Voy a ponerles un ejemplo. Vemos niños ya muy grandes, 10, 11 años, y todavía los cucharean. Entonces se supone que al principio, pues claro, de pequeños nos tienen que alimentar, pero a medida que va pasando el tiempo, pues nos tienen que ir soltando, ¿no? Pero no, realmente todavía nos tienen que paradear, nos tienen que acompañar, nos tienen que cuidar. No nos enseñan ni el autocuidado, ni la organización, ni la disciplina, ¿sí? Ni los hábitos. Finalmente todos nos lo están dando, todos nos están protegiendo, a todos nos están diciendo que sí, y no nos permiten desarrollar eso. Finalmente los demás son los que se hacen cargo de mí. Y yo llego a ser adulta y pues finalmente ese mismo patrón que tenía en casa es el que busco repetir afuera, con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo, en mi estudio. Que los demás se hagan cargo de satisfacer mis necesidades y mis deseos, ¿no? Yo pueda que tenga clara qué es lo que yo quiero y lo pido, ¿sí? Pero no soy capaz de hacerlo por mis propios medios, ¿no? Y en los casos en los que pues no lo sabemos, pues finalmente pues lo que me den está bien, ¿no? El otro es que soy antidependiente, reconozco mis necesidades y mis deseos, pero al contrario de que me estuvieron resolviendo todo, me estuvieron sobreprotegiendo, me estuvieron haciendo antes de... O sea, no se había generado el problema, ya me estaban dando tres soluciones. En este caso es que cada vez que yo expresé mis necesidades y mis deseos, lo que obtuve por parte de mis cuidadores fue
un abuso de ese poder, un maltrato o simplemente negligencia. Y entonces en ese orden de ideas yo aprendí que no debo comunicar. Yo sé qué es lo que yo necesito, yo sé cuáles son mis deseos, pero resulta que si yo no lo puedo hacer por mis propios medios, ya no lo hago, ¿sí? No lo hago, soy incapaz de aceptar la ayuda, soy incapaz de ponerme en una posición de vulnerabilidad, porque cuando yo necesito del otro, cuando yo necesito sentirme amada, necesito sentirme valorada, necesito sentirme cuidada, que me están prestando atención, que me están brindando tiempo, pues eso no me hace sentir cómoda, me hace sentir vulnerable y entonces huyo de todo eso, ¿no? No quiero que nadie lo haga por mí. Lo que yo pueda hacer por mis propios medios, por lo general queda mal, porque precisamente necesitamos eso se llama, digamos, interdependencia, ¿no? Tal vez había olvidado mencionarles ese término que es importante, porque una cosa es ser dependiente cuando necesitamos que los otros nos hagan todo, y la interdependencia es cuando sabemos que necesitamos en interacción con otros poder satisfacer nuestras necesidades, pero así como tú me das, yo te doy. ¿Mm? Y yo lo tengo claro, que hay cosas que necesito. Como un bebé necesita que su mamá lo alimente, nosotros también necesitamos sentirnos que hay alguien a nuestro alrededor, que si estamos enfermos hay alguien que de pronto nos pueda acompañar y cuidar, que hay alguien que si nos sentimos tristes de pronto con quien comunicar esa tristeza, que nos dé un consejo, que nos dé una palabra de aliento, ¿sí? Entonces, esa es esa interdependencia. No dependo, o sea, no resuelvo mi tristeza. O sea, la otra persona no resuelve mi tristeza, soy yo en interacción con el otro. O sea, el otro, yo tengo mi tristeza, se la comunico, el otro me puede dar simplemente un abrazo, me puede dar una palabra de cariño, de aliento, y soy yo quien procesa y salgo adelante. O sea, nos necesitamos mutuamente, pero no de forma dependiente, sino interdependiente. Yo también ayudo al otro a nutrir ese tarrito emocional, esas necesidades afectivas. Y pues también las físicas, ¿no? Bueno, ahora digamos que con el tema del COVID y los abrazos y el distanciamiento social, pues creo que también hemos aprendido a valorar eso, esa necesidad de sentir un abrazo, de sentir ese apretón de manos, ese apretón de espaldas, es decir, aquí estoy contigo, eres importante para mí, qué bueno verte, ¿no? Entonces ahora nos ha tocado otras medidas, pero digamos que con respecto a la parte física es eso, ¿no? Esa interconexión con el otro. Bueno, digamos que un poco ya les había mencionado esa otra forma de ver sin acción la dificultad para reconocer y asumir las necesidades y los deseos, es cuando yo definitivamente no percibo ni mis necesidades ni mis deseos, ¿sí? Aunque los tengo, o sea, tengo una necesidad y tengo un deseo, no soy consciente de él. Sé que existen necesidades, sé que existen deseos por allá para los demás, pero para mí no. O sea, no soy consciente cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos. Hay una desconexión, se cortó ese vínculo, ese cablecito que me conecta con las necesidades y los deseos. O sea, yo sé que para los demás existen, las tengo, pero no sé cuáles serán las mías. O sea, yo realmente como ser humano las tengo, pero no sé cuáles serán, no las tengo claras. Y la cuarta parte, digamos, en las que se ve en acción esta dificultad es cuando yo confundo las necesidades y los deseos. Confundo los deseos con las necesidades y las necesidades con los deseos. O sea, hay una mezcla ahí, es una combinación bomba en donde muchas veces resultamos simplemente creyendo que los deseos son las necesidades. Y entonces resulta que necesitamos sentirnos queridos y amados, valiosos e importantes para alguien. Y aprendemos, ese es como tiene que ver con nuestra nutrición emocional, es una necesidad, pero lo confundimos con el deseo, ¿sí? Y entonces el deseo es tal vez cuando buscamos varias relaciones y entonces picamos aquí y allá
Y entonces finalmente en esa adrenalina que me da de estar de una relación a otra, de que me estén diciendo linda aquí, osita allá, y corazón acá, y entonces nosotros pensamos que realmente esa es nuestra nutrición emocional, de que recibir reconocimiento de los demás, muchos consentimientos y muchos quereres, y entonces finalmente pues no se obtienen porque lo que nosotros necesitamos es sentirnos amados, pero no encontramos ese amor, solamente encontramos es que nos digan cosas bonitas, pero no realmente no construimos relaciones significativas, sino aquí y allá, y tal vez mentimos, tal vez no nos comprometemos con nadie, pero en realidad lo que necesitamos es precisamente algo un poco más seguro, algo más consolidado, más fuerte, ¿sí? Digamos que aquí nos dicen, sé lo que quiero y lo obtengo, pero no sé lo que necesito, ¿sí? Quiero verme hermosa y bella y entonces me saco la madre en el gimnasio, me hago miles de cirugías, entro a muchas dietas, o finalmente quiero ser muy reconocida y entonces me vuelvo adicta al trabajo, funciono, toda mi vida gira en torno al reconocimiento laboral, a avanzar, a escalar, y se me olvida todo el resto. Pero en realidad esa no es, ¿no? Esa no es lo que yo realmente necesito. Yo lo que necesito es otra cosa, ¿sí? Lo que necesito es precisamente sentirme validada. Pero uso la estrategia de verme bella, de verme hermosa, de sentirme que soy muy exitosa para poder satisfacer esa necesidad que de manera inconsciente no la tenemos clara, no es consciente esa necesidad de sentirme aprobada, de sentirme valiosa, de sentirme capaz, ¿sí? Esa es la necesidad y no la tenemos consciente, está allí guardada, no sabemos que tenemos esa necesidad y la tapamos con un deseo. ¿Sí? El deseo de que la gente me vea hermosa, de que la gente me vea que soy lo suficientemente atractiva, que soy lo suficientemente exitosa, de que me va muy bien, de que tengo dinero, pero en realidad la necesidad principal que quiero satisfacer es ese sentimiento de valía, lo que tan valiosa soy. Pero realmente recuerden cuando hablamos de la charla de autoestima, que la autoestima no está medida por las cosas externas, sino por lo interno, como yo me siento, por lo que yo soy. Y ahí, frente a un trabajo exitoso, frente a tener mucho dinero, frente a verme muy hermosa, pues eso todo es exterior, ¿no? Es exterior y tiene que ver más con el deseo y no con las necesidades. Ese deseo me ayuda aparentemente a calmar esa necesidad básica de valía, pero realmente es superficial, o sea, en el fondo siempre vamos a tener ese vacío de que tenemos que estar haciendo cosas, mostrando cosas para que seamos valiosas, o sea, tenemos que ser hermosas para que nos amen y realmente no es así, ¿no? Bueno, no sé qué deseo y soy muy dependiente. No tengo ni idea, no sé ni qué es lo que deseo y resulta que me tienen que estar resolviendo todo, ¿no? Otros tienen que estar satisfaciendo mis necesidades. Esa puede ser la otra parte cuando confundo las necesidades y los deseos. Cuando gastamos mucho dinero en comprar ropa, en mantener de pronto un estatus social, un estrato económico, en las apariencias, ¿no? Ese es mi deseo, ¿sí? Tener un estrato, un nivel, pero realmente no estamos en función de eso que me genera placer, en que me digan qué lindo apartamento tienes, qué carrera tan exitosa, qué mujer tan agradable, cuando en realidad finalmente esas son solamente las apariencias. ¿Sí? No estamos satisfaciendo nuestras verdaderas necesidades y por supuesto las personas que nos rodean pues no nos van a poder lograr satisfacer eso. ¿Cuál es el origen de esta dificultad? O sea, ¿por qué tenemos problemas con nuestras necesidades y con nuestros deseos? Porque desde lo que les decía hace un rato, desde pequeños no nos enseñaron a satisfacer estas necesidades y estos deseos por sí mismos. Nos hicieron todo, ¿sí? No nos enseñaron, no nos explicaron, nos sobreprotegieron, nos volvieron dependientes.
En otro momento, cuando vivimos en familias en donde al expresar nuestras necesidades y nuestros deseos, pues lo que tuvimos fue un cuidador, un protector, un padre que nos atacaba, que se nos señalaba, que nos avergonzaba. Y pues ahí digamos que para donde nos vamos es en ese lado antidependiente, ese lado en que yo no necesito de nadie, en que yo solita puedo, en que no quiero que vean mi lado vulnerable. Ser ignorado o desatendido pues es otra de las causas por el adulto, ¿sí? El cuidador, porque nosotros, digamos, identificamos nuestras propias necesidades y deseos, pero como hemos sido ignorados, pues finalmente como que desconectamos ese chip de nosotros mismos y realmente nos enfocamos en identificar las necesidades y deseos de los demás, y entonces es cuando empezamos a girar en función de los otros. Digamos que el hecho de haber sido ignorados, desatendidos, hizo que finalmente primero lo hicieron nuestros cuidadores y después lo empezamos a hacer nosotros mismos. Entonces ya lo mío no importa, digamos que lo paso de largo por encima de eso, no me fijo, no le presto atención a eso, y más bien me fijo en cómo resolver las necesidades y los deseos de los demás, muchas veces sin necesidad de que nos lo pidan, y quizás esperando una compensación por eso, esperando que los demás cuiden y nos protejan como nosotros los cuidamos y los protegemos a ellos, pero por lo general eso lo único que nos trae es frustración, enojo, desesperanza, porque realmente pues no va a suceder así. Lo que tú das no necesita, no requiere que sea que no te lo devuelvan en la misma medida. A veces la gente pues simplemente recibe, aprovecha y se va, ¿no? Bueno, cuando tenemos esa desconexión, al reconocer en algún momento de nuestras vidas que tenemos necesidades y deseos, pues sentimos culpa. Está muy mal, que primero están los demás, ¿no? No se trata de solamente pensar en mí, porque esos son los extremos en los que caemos. No es ni en los demás únicamente, ni solamente en mí. Es una interdependencia. Recuerden que es un va y viene, va y viene. Cuando de niños recibimos todo lo que queremos, o sea, todo lo que deseamos, pero no lo que necesitamos, pues finalmente nos volvemos caprichosos, egocéntricos, caemos en comportamientos pues compulsivos, como los gastos, como las adicciones, adicción al sexo, al alcohol, a las drogas, en la sobrealimentación, en empezar a comer de más, porque se nos genera un problema en el control, en el autocontrol. No nos enseñaron a identificar eso, en qué momento, o sea, qué cosas son las que necesitamos y cuáles son las que deseamos. La prioridad son siempre resolver las que necesitamos. Las que deseamos siempre quedan en segundo plano, sobre todo si son las pequeñitas. No porque no sea chévere recibir placer, sino porque primero tienes que resolver lo que es de necesidad básica, lo que es vital para sobrevivir, ¿sí? ¿Qué sacas tú comprándote los zapatos de última moda, los más costosos, los de diseñador, pero no teniendo con qué comer, ¿no? No teniendo con qué pagarle el colegio a los muchachos? Que sacamos comprándole el mejor regalo a nuestros hijos, pero finalmente no teniendo con qué pagar la consulta médica para hacerte cargo de tu situación de salud, ¿no? Entonces, cuando nos consienten en exceso, pues precisamente cuando realmente solamente se dedican a entregarnos todo lo que tiene que ver con los deseos, pues nos volvemos digamos, nos maleducamos, decía mi papá, se groserían, ¿no? Nos volvemos unos pequeños tiranos y finalmente luego a veces seguimos convertidos en tiranos de adultos o trasladamos esa tiranía a nuestros hijos. Entonces ellos son los que vuelven a adquirir esos patrones, no logran identificar cuáles son sus necesidades, porque sobre todo eso se da en familias en donde hay mucho dinero, en donde realmente sacar y comprar cosas, pues es muy fácil. Pero nadie se sienta a leer un cuento con el niño, nadie se sienta a saber cómo se siente, nadie se sienta a enseñarle estrategias para la vida, cómo enfrentar a los compañeritos de manera adecuada, cómo
cómo aprender a leer, cómo hablarle a una chica, cómo qué cosas debe tener cuidado de la internet. O sea, nos llenan de cosas materiales, pero las necesidades realmente emocionales, afectivas, físicas, no nos enseñan cómo satisfacerlas, sino que digamos, nos distraemos en medio de tanta cosa material que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y pues eso genera algo que me gustaría leer: no saben cuidarse a sí mismos, pero sí saben manipular bien para obtener lo que desean. Es una frase que me llamó mucho la atención. Y es eso, no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, pero sí sabemos manipular perfectamente para obtener lo que deseamos. Porque desde pequeños nos han venido dando lo que deseamos, o sea, únicamente placer. Un poco lo que le pasa a la persona dependiente o adicta, y es eso, es que realmente su fuente de placer es el consumo, no logra generar mecanismos de protección, de cuidado para sí, poder detener un momento el placer por el beneficio de la salud o de la calidad de vida o de no meterse en problemas. Prima más el deseo, prima más el placer, y entonces le damos permiso a eso, y ahí es donde salen los comportamientos de manipulación, el egocentrismo, la mentira, la deshonestidad y pues todas aquellas características de personalidad propias de la adicción. En general, estos son como los tópicos puntuales para la dificultad para asumir las necesidades y los deseos. Y la invitación es precisamente a que trabajen esto con su terapeuta individual, y si no lo tienen, pues que busquen la ayuda, porque es muy importante, sobre todo, lograr identificar esas dos cosas, la necesidad y el deseo. ¿Qué va primero? ¿Qué está primero? Uno o el dos. El dos es un placer inmediato, pero finalmente pasa el efecto. Es igual que el consumo. Apenas pasa la traba, pues volvemos a tener ese malestar interior. Apenas pasa la adrenalina de ir y comprar muchas cosas en el centro comercial, o apenas pasa la adrenalina de conquistar una o dos o tres mujeres o dos o tres hombres, pues apenas pasa eso, volvemos a tener ese vacío interno, ¿no? Apenas pasa la adrenalina de comprarle y satisfacer muchas cosas a nuestros hijos, de salvar o rescatar a nuestro familiar adicto, vuelve y queda ese vacío interno, porque realmente no se ha solucionado el problema real. Bueno, no siendo más, espero vernos la otra semana. Espero que apliquen todo esto que han aprendido del día de hoy, y pues nos vemos. Que tengan un lindo 7 de agosto festivo, que compartan con sus familias y que empiecen a identificar cuáles son sus necesidades y sus deseos, pero sobre todo que se empiecen a llenar y a satisfacer ese tarrito emocional de las necesidades y de los deseos. Que tengan linda tarde.